Y todos los que estamos aquí, abramos la palabra de Dios en 1 Corintios 15. Busque conmigo 1 Corintios 15. Vamos a entrar ya a este capítulo hermoso, capítulo maravilloso. No ha sido fácil estudiar este capítulo, hermanos, pero ha sido estupendo lo que Dios nos ha enseñado y nos ha hablado a través de él. Y así como Dios ha hablado a mi vida estudiando este pasaje, espero que Dios hable a la vida de todos nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor. Hoy vamos a ver los primeros 11 versículos. Vamos a dar una introducción al capítulo 15 y vamos a ver los primeros 11 versículos. ¿Ok? El apóstol Pablo, queridos hermanos, llegó a Corinto y plantó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Él llegó ahí abrumado, llegó ahí, hermanos, tal vez frustrado, un poco triste, angustiado. El apóstol Pablo comenzó su segundo viaje misionero y quería ir al Asia, pero el Espíritu Santo le mostró que debía de venir a Europa. Y le mostró, ustedes recuerdan en Hechos 16, la visión del varón macedonio, que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. El apóstol Pablo con Silas, y ahí en Troas, se le agregó Lucas, y también se había unido al grupo Timoteo. Entonces, Pablo, Silas y Timoteo vinieron a Troas, ahí se agregó Lucas, y ahí comenzaron lo que era el segundo viaje misionero básicamente, y se fueron a Filipos. Estando en Filipos, ahí ustedes recuerdan aquel alboroto. Pablo y Silas cayeron presos, les pegaron una gran paliza, los azotaron, sus espaldas estaban hechas pedazos, y ellos salieron de ahí. Ya habían empezado la iglesia ahí, el Señor plantó una iglesia en Filipos con Lidia, su familia, y luego se unió el carcelero, y ahí se fueron uniendo otras personas que, dicho sea de paso, la iglesia de Filipos es una de las iglesias más bonitas del Nuevo Testamento. Es una de las iglesias más bonitas del Nuevo Testamento. Sostuvieron a Pablo siendo una iglesia naciente. Ellos se reunían y ellos apoyaron económicamente el ministerio de Pablo. Ahí está, el apóstol Pablo lo dice, que le enviaron a Tesalónica, eso está en Filipenses 4, una y otra vez para sus necesidades. Y Pablo salió corriendo de Filipo y se fue a Tesalónica. Cuando llegó a Tesalónica comenzó a predicar el evangelio, y luego vinieron algunos perversos de Filipo a perseguir a Pablo, y Pablo salió corriendo de Tesalónica y se fue a Berea. Pablo llega a Berea y luego llegan a perseguirlo de Tesalónica y de Berea, y Pablo sale huyendo. De hecho, salió de noche. Los hermanos le dijeron: vete, no amanezcas aquí porque te van a matar. Y Pablo sale corriendo de Berea y se va a Atenas solo. Ahí en Atenas, Pablo está esperando que venga su equipo, Silas, Timoteo y Lucas, que se quedaron en Berea. Estando en Atenas, Pablo predica aquel gran sermón en Hechos 17, el sermón al Dios no conocido. Pero Pablo no se queda en Atenas, sino que de Atenas sale y va a Corinto. Y Pablo llega tan afligido a Corinto que Pablo dice que Dios mismo tuvo que venir a animarlo y le dijo: Pablo, no temas, aquí tenemos mucho pueblo, predica la palabra. Y es interesante que Pablo se queda en Corinto 18 meses. Es una de las iglesias donde más tiempo pasó predicando el evangelio, ahí en Corinto. Sale de Corinto y después se fue a Éfeso.
Y en Éfeso estuvo unos 2 años, probablemente unos 3 años en Éfeso. Fueron las 2 iglesias donde el apóstol Pablo compartió más tiempo con los hermanos. Corinto, año y medio, y Éfeso. Y probablemente desde Éfeso Pablo escribe en el año 56 después de Cristo la primera carta a los Corintios. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ya lo sabemos. Muchos llegaron a predicar a Corinto. Era una metrópoli, era una ciudad muy rica, muchos avances, había mucho comercio, mucho intelectualismo, incluso los deportes habían avanzado mucho en Corinto. Se celebraban las Olimpiadas ahí en Corinto, ¿okay? Los Juegos Olímpicos ahí en Corinto, y era una ciudad hermosa, y entonces muchos llegaron a predicar ahí. Ustedes se acuerdan que Apolos fue uno de los que llegó a predicar a Corinto. De hecho, cuando la iglesia se parte, se divide, los hermanos estaban juntos pero divididos. Pablo dice, unos dicen yo soy de Pablo, otros de Pedro, y otros de Cristo, y otros de Apolos. Entonces Apolos fue uno de los que llegó a predicar, pero también llegaron a predicar a Corinto falsos maestros, falsos predicadores y falsos apóstoles. En 2 Corintios 11, Pablo le llama obreros fraudulentos, le llama falsos apóstoles. Y esta gente empezó a meter en la iglesia varias cosas. Uno, empezaron a meter un odio para el apóstol Pablo, estos obreros falsos, estos falsos apóstoles, un odio para Pablo, y pusieron a la iglesia en contra de Pablo, lo denigraron. Esta gente se enseñoreó de la iglesia, pero además de eso comenzaron a meter falsas doctrinas en la iglesia. Y Pablo escribe esta carta para combatir todo eso. Y en el capítulo 15, que vamos a comenzar hoy, el apóstol Pablo, mis hermanos, va a tratar de ayudar a los hermanos a entender lo que es la resurrección. Porque estos falsos maestros habían metido una falsa idea en la iglesia. Y esta falsa idea Pablo la describe en el capítulo 15, versículo 12. Mire conmigo, por favor. 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 12. Pablo dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces, lo que estos falsos maestros estaban enseñando en la iglesia de Corinto era precisamente esto, que Cristo había muerto, y ya lo vamos a ver eso, que murió por los pecados, que fue sepultado, que resucitó, que apareció y que Él es el centro del Evangelio. Pero que los creyentes solamente durante vivían acá, tenían esperanza de salvación y de vida eterna, de resurrección. No había esperanza. Entonces ellos decían, mientras usted está vivo acá, usted tiene tremenda esperanza, pero si usted muere, su esperanza está perdida. Ya no hay resurrección de muertos. Y Pablo escribe 58 versículos para aclarar todo el punto de la resurrección. Aquí el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, expone, y yo al estudiar este capítulo lo dividí por lo menos en unas 5 partes. Los primeros 11 versículos es la exposición del Evangelio. Luego, de 1 Corintios 15, del 12 al 19, el apóstol Pablo hace un argumento sobre la resurrección de los creyentes apoyado en la resurrección de Cristo. De 1 Corintios 15, 20 hasta el 28, el apóstol Pablo aborda el asunto de el orden de la resurrección. O sea, eso lo vamos a ver. Incluso he preparado un cuadrito que lo vamos a preparar acá, lo vamos a presentar acá, para que podamos tener una idea.
Porque Pablo dice, todos vamos a resucitar, pero en orden. O sea, yo no voy a resucitar cuando me dé la gana. Voy a resucitar en el programa que Dios tiene de la resurrección. Hay un programa y de eso lo vamos a ver porque Pablo lo aborda acá. Luego entonces hay un punto más donde el apóstol Pablo habla acerca de argumentos o ejemplos de la resurrección. Eso es del versículo 29 al 32. Luego del 15, del 33 al 50, Pablo va a explicar cómo van a resucitar los muertos. Mire, qué interesante todo lo que dice acá. Pablo dice, bueno, ¿y con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Más guapos? ¿Más jóvenes? ¿Más esbeltos? ¿Vamos a tener un cuerpo así de gladiador? ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Qué cuerpo tendremos? Y eso Pablo lo discute en los versículos del 33 al 50. Del 51 al 57, el apóstol Pablo nos habla de la revelación del misterio de la resurrección. Dice, os digo un misterio. Y por último, la resurrección debe de motivar al creyente a una vida transformada. Verso 58. Entonces, esa es la división que yo hice. Probablemente si usted lee otro comentarista por ahí, le va a dar otra división, no tenga problemas con eso. Lo importante es que entendamos esto. Muy bien, hermanos. La pregunta es, ¿cuál es el argumento de Pablo en este capítulo? En todo el capítulo. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la idea central del apóstol Pablo cuando escribe 1 Corintios capítulo 15? Se lo voy a decir ahora. El Evangelio de Jesucristo es el aval que garantiza nuestra futura resurrección. El Evangelio de Jesucristo es el aval que garantiza nuestra futura resurrección. El apóstol Pablo comienza en los primeros 11 versículos y nos va a hablar, y ese es el primer punto de todo este capítulo. El Evangelio es la clave para asegurar nuestro futuro en el cielo. Escuche bien, ese es el primer punto que Pablo va a abordar aquí. Lo repito, ¿cuál es? Cuando hablamos, hermanos, del argumento, hablamos de la idea en todo el capítulo. En el capítulo 15 del 1 al 58. ¿Cuál es la idea de Pablo al escribir todo el capítulo? Lógicamente, él da un argumento general, una idea central, pero luego lo divide en secciones para ir explicando su argumento. ¿Cuál es el argumento? El Evangelio de Jesucristo es el aval que garantiza nuestra futura resurrección. Ese es el argumento general. Ahí Pablo entonces explica todo lo que tiene que ver con el Evangelio y la resurrección. En primer lugar, el Evangelio es la clave para asegurar nuestro futuro en el cielo. Sin el Evangelio no hay futuro en el cielo. Sin el Evangelio no hay salvación, no hay perdón, no hay vida eterna. Yo quiero decir algo, hermanos. El Evangelio no es algo propio de Cristo, que Él vino. Por ejemplo, si ustedes leen Marcos 1:1, Marcos comienza su Evangelio diciendo ¿cómo? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es que Cristo inició el Evangelio. Yo quiero que por favor miren conmigo Apocalipsis 14. No me van a perder 1 Corintios 15 porque allá es donde vamos a estudiar. Solo estoy tratando de aclarar algunos puntos. Apocalipsis 14. Mire lo que dice y nos enseña la santa palabra del Señor. Dice Apocalipsis 14, versículo 6 y versículo 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? ¿Qué tenía ese ángel? El Evangelio eterno
el evangelio eterno. Hermanos, el evangelio no es de este tiempo. El evangelio ha sido eterno. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Por qué el evangelio es eterno? Porque el evangelio es Cristo. Y Cristo es eterno. Por eso el evangelio es eterno. Y mire cómo dice, tenía el evangelio eterno, ¿para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra. Ahora, una pregunta, y esto lo vamos a estudiar los martes y los domingos en la mañana, en el discipulado. ¿En qué periodo está ahí? En ese momento la historia de la humanidad, en el periodo que se conoce como la semana 70 de Daniel. La tribulación y gran tribulación. Pero ya en la tribulación, que ya la iglesia no va a estar aquí en la tierra, ¿qué se sigue predicando? El evangelio eterno. ¿A quiénes? A los moradores de la tierra. ¿Qué se le predicó a Abraham en el Antiguo Testamento? Hermanos, entendamos esto. La salvación del hombre siempre ha sido de la misma forma, por gracia y por fe. Siempre la salvación ha sido un regalo de Dios para el hombre. Dice la Biblia que la maldad del hombre era mucha en la tierra, que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Pero ¿qué dice? Pero Noé, ¿qué? Halló gracia delante de Dios. ¿Qué halló Noé? Gracia. ¿Por qué fue salvo Noé? Por gracia. ¿Por qué soy salvo yo? Por gracia. Los medios de la salvación no han cambiado nunca y no cambiarán jamás. Porque el hombre ha sido incapaz de pagarle a Dios para que Dios perdone sus pecados. El hombre no puede pagarle a Dios. Lo único que ha hecho el hombre es pecar contra Dios, ofender a Dios, pisotear el nombre de Dios, vivir en rebeldía con Dios. Y es Dios el que anda buscando al hombre perdido. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Eso está en Romanos capítulo 3, del 10 en adelante. No hay justo ni aun uno, dice. No hay quien busque a Dios. Si Dios no nos anduviera buscando, nadie puede ser salvo. Nadie. Es Dios el que anda atrás del ser humano. Y te voy a decir algo. Dios está más interesado en la salvación del hombre que lo que el mismo hombre está interesado en su propia salvación. Al hombre no le importa. Al hombre no le interesa. Usted al hombre háblele de pecado, de placeres, de dinero, de poder, de fama, de títulos. Háblele de eso, háblele de política, háblele de deporte, hable de esto, del otro. Pero todo es que usted le quiera compartir el evangelio y hay un stop. Para, no me interesa. Y si no fuera por la gracia de Dios y el amor de Dios, ninguno de nosotros estuviera aquí hoy. Ninguno. Es el evangelio eterno. No cambia. Todos los que vamos a ir al cielo, vamos a ir por gracia y por fe. No hay más. Y ahí Pablo va a explicar el evangelio. En primer lugar, ¿qué les dije? El evangelio es la clave para asegurar nuestro futuro en el cielo. No son las buenas obras. No es portarse bien. No es venir a la iglesia todos los domingos. No es aprender versículos de memoria. Es el evangelio de Cristo que nos garantiza nuestro cupo en el cielo. No hay más. Solo Cristo. A mí me preocupa mucho cuando, por ejemplo, alguien me dice, mire pastor, es que, porque Pablo discute eso en Romanos y en Gálatas, legalismo versus salvación.
¿Por qué, hermanos? Porque es muy común el legalismo en las iglesias. Muy común. Ah, hermana, si usted se corta el pelo no puede entrar al cielo. ¿Cómo es eso que si se corta el pelo no puede? Entonces todos los peludos van a ir al cielo. No es cierto eso. Ah, hermana, que si a usted se le miran los tobillos no puede ir al cielo. Tiene que usar faldas abajo el tobillo. Que si usted usa pantalones no puede ir al cielo. Que si usted sigue al Madrid no puede ir al cielo. Eso es cierto. Me las desquito. ¿Ah? ¿Me explico? Hay gente que cree que si alguien va al estadio ya está condenado al infierno, aunque sea un cristiano piadoso. Que si alguien juega un partido de fútbol ya va al infierno. ¿Esos son qué? Legalismos. Legalismos. La salvación no depende de nada que el hombre haga. ¿Recuerdan ustedes los judaizantes? Hechos 15, Filipenses 3 y muchos otros capítulos, todo el libro de Gálatas, por ejemplo, donde el apóstol Pablo dice, ojalá que estos que andan ahí predicando la circuncisión para ser salvos, que se mutilen, dijo. Que se mutilen. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que si el creyente no se circuncidaba, no guardaba el sábado, no guardaba fiestas, no hacía esto, no podía ir al cielo aunque tuviera a Cristo. El evangelio es libre de todo eso, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles? En el libro de Mateo, capítulo 15, les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. Guárdense, cuídense. Y los apóstoles dijeron, es que no trajimos pan. Y el Señor se molestó por eso. ¿Y qué dice? No les he dicho, ustedes no entienden. Cuando les dije que se guarden de la levadura de los fariseos, no estoy hablándoles de pan, señores. ¿No se acuerdan cuántos comieron con unos pocos panes y peces? ¿Se acuerdan? Y ellos dijeron, el Señor nos está hablando que nos cuidemos de la doctrina de los fariseos. Legalismos, esa era la doctrina de los fariseos. Tristemente, hermanos, mucha gente cree que va a ir al cielo por su religión. Porque yo hago esto. Ayer sábado estábamos platicando con un muchacho ahí en Jesús de Otoro y le digo yo, oíme Obed, ¿cómo es que tú vas a ir al cielo? Pues mire, pastor, me dice, yo estoy tratando de portarme bien, de hacer cosas buenas porque cuando yo vaya al cielo quiero que mis obras pesen mejor, las buenas que pesen más que mis obras malas para que Dios me abra el cielo. ¿Cuánta gente no hay que está pensando así hoy? Millones de personas. Yo le digo, ¿has leído lo que dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabes? Le digo que la salvación tú no la puedes comprar. Pero ¿cuánta gente cree que así se va a ganar el cielo? Hay gente que me dice, no, pastor, es que yo ya estoy bautizado. ¿Y qué? Entras un impío mojado al río y sacas un impío seco y lo sacas mojado, pero al final es el mismo impío. Porque el bautismo no limpia ningún pecado. El bautismo no te va a quitar ningún pecado. Pero hay iglesias que están enseñando que el bautismo limpia pecados. Aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, dice, ¿y qué hacen los que se bautizan por los muertos? Una doctrina perversa, satánica, que todavía hoy está siendo predicada, enseñada, el bautismo por los muertos. Que si a ti se te murió tu abuela,
Vienes aquí y me dices, pastor, bautíceme por mi abuela para que ella sea salva. ¿Qué va a ser salvo si ni yo me puedo salvar con mi bautismo? Peor que voy a salvar a mi abuela yo. Pero hay gente que está yendo a estos grupos falsos, sectarios, mentirosos, con doctrinas de demonios, se llama eso. Diciéndole a la gente, bautícese. Y ahí va la gente, mire, con aquella lista de muertos para bautizarse por ellos. Llevando todo ese montón de gente al infierno. Como dice el Señor Jesucristo, son ciegos, guías de ciegos, y los dos están cayendo ¿dónde? En el mismo hoyo, en el mismo infierno. De nuevo, volvamos a 1 Corintios 15. Y el apóstol Pablo dedicó 11 versículos de este capítulo para hablar acerca del Evangelio, para poner claro lo que es el Evangelio. Mire conmigo, por favor. El Evangelio es la clave para asegurar nuestro futuro en el cielo. La declaración de Pablo, versículo 1 y 2, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Aquí Pablo está declarando cuál fue la misión de él al llegar a Corinto en Hechos 18. Pablo dice, lo primero que hice, ¿qué fue? Mira el versículo número 1. Os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Lo primero que hace Pablo al llegar ahí es predicar el Evangelio. Donde él iba, lo primero era predicar el Evangelio. Y aquí Pablo usa 6 verbos para hablar acerca del Evangelio. Primero, dice, os declaro, hermanos. Aquí la palabra, mis hermanos, es les doy a conocer, quiere decir. Les voy a declarar de nuevo. Eso quiere decir esta palabra. Les voy a dar a conocer el Evangelio. Y aquí la palabra él, ese artículo, hermanos, es un artículo definido. No habla de cualquier evangelio, habla de uno en particular, del único evangelio que Cristo nos trajo, que Cristo vino a predicar. No habla de cualquier evangelio. Cuando una palabra, un sustantivo es acompañado de un artículo en la Biblia, está hablando de algo muy puntual. Y Pablo dice, este es el evangelio, el único que yo les prediqué. Se lo declaro de nuevo. Ahora, el segundo verbo, mire conmigo, que os he predicado. Aquí el apóstol Pablo dice, yo les anuncié esta buena nueva. Y fíjense que es interesante que el apóstol Pablo aquí lo que dice es lo siguiente. Literalmente lo que el apóstol dice es, el evangelio con que los evangelicé. Esa es la traducción literal ahí. El evangelio con que los evangelicé. Porque usa el sustantivo evangelio y luego el verbo evangelizar. Ese es el verbo que usa acá. Cuando dice que les prediqué o que les he predicado. Aquí quiere decir el evangelio con que los evangelicé. Porque no hay otro evangelio para evangelizar. Y ese evangelio, dice Pablo, fue el que ustedes recibieron. Versículo número 1. El cual también recibisteis. Aquí, mis hermanos, quiere decir, ustedes lo aceptaron, lo tomaron, lo aprendieron, ese evangelio. Pero dice algo más del evangelio, dice, en el cual ustedes perseveran. Versículo número 1 al final, en el cual también perseveráis. Aquí la palabra perseverar quiere decir permanecer firme, estar bien establecido. Eso es lo que quiere decir ahí. En ese evangelio que ustedes escucharon, que yo les prediqué, el evangelio con que les evangelicé, ustedes lo recibieron. Y luego, ¿qué dice? Siguen firmes en ese evangelio, están bien establecidos ahí. Eso quiere decir una cosa importante en este momento, hermanos. Que el evangelio no solamente es un mensaje para empezar la vida cristiana, sino que es un mensaje
de todos los días de nuestra vida. Que usted y yo tenemos que perseverar y estar bien plantados en el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente es, mire, Cristo murió, ya lo vamos a ver, por sus pecados, fue sepultado, resucitó y apareció. Solo Él le perdona sus... Yo quiero recibir a Cristo y usted lo recibe. Pero a partir de ese momento en adelante, toda su vida gira alrededor de esa decisión del Evangelio. Porque el Evangelio es Cristo. El Evangelio es nuestro amado Salvador Jesucristo. Y la otra cosa que Pablo dice en el versículo 2, mire conmigo, primero que dijo, el Evangelio con que yo los evangelicé, yo se los declaro de nuevo, se los vuelvo a dar a conocer. Luego que dice, mis hermanos, ese fue el Evangelio que les prediqué, o con que los evangelicé. Ustedes recibieron ese Evangelio. Luego que dice, ustedes perseveran en ese Evangelio. Y luego dice, versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿cuál es la palabra? Es el Evangelio. El apóstol Pablo dice acá, retengan este mensaje. La palabra aquí quiere decir, agárrenlo fuerte, sostenerlo, pararse sobre él y agarrarse de él. Eso es. Y dice la palabra del Señor, ocúpense en este Evangelio. Manténganse firmes en él, porque es la única forma donde yo voy a saber o voy a comprobar si realmente soy salvo. Aquí no está diciendo Pablo que la salvación se pierde. Pablo aquí no está enseñando que si tú no caminas ahí vas a perder tu salvación. No está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es, cuando tú le entregas tu corazón a Cristo y tú caminas con Cristo, tienes en tu corazón una convicción de salvación. Y no solamente tú tienes esa convicción. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de qué? Que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero no solamente eso, sino que dice, los demás también verán en ti una persona que ha recibido la salvación de Dios. Cuando una persona que ha sido creyente y luego camina por aquí y por allá y de repente esa persona por alguna razón parte y muere, ¿qué dice uno? Pues no sé. Allá espero que sea salvo. ¿Por qué, hermanos? Porque es una persona que no dio fruto de su salvación en una entrega al Señor. El Evangelio que nos fue predicado, estamos agarrados en él, estamos firmes en él, nos paramos en él y caminamos en él, en una vida de entrega al Señor. Eso es el Evangelio. Y luego entonces termina diciendo en el versículo 2, si no creísteis en vano. O sea, si realmente tú no creíste en este Evangelio o te predicaron otro Evangelio, dice, tú no tienes salvación. Por eso es que la iglesia debe preocuparse por predicar el Evangelio de Cristo. Luego el apóstol Pablo entra a una segunda parte donde expone el Evangelio. Ahora mira lo que es el Evangelio. Yo quiero que por favor entendamos eso. ¿Se acuerdan que hace unos años atrás, un día yo les pasé un papel a todos ustedes, media hoja, con un lápiz y les dije, apunten lo que es el Evangelio aquí para usted? Óigame, ese día casi me llevan al suicidio ustedes, hombre. Yo no sé cómo es que sigo vivo después de haber leído sus respuestas. ¿Ah? El Evangelio es venir a la iglesia, el Evangelio es portarse bien, el Evangelio es bautizarse, el Evangelio es leer la Biblia. Eso no es el Evangelio. Y Pablo aquí aclara lo que es el Evangelio. Mire lo que dice en el versículo 3. Porque primeramente, Pablo dice, lo primero que yo les prediqué a ustedes, les evangelicé evangelizándolos, fue predicarles el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Primero, el Evangelio aquí, mis queridos hermanos, es la buena noticia. Eso es lo que quiere decir. Los traductores de la Biblia, Reina Valera y todos los que vinieron después de ellos,
no quisieron traducir esa palabra, evangelio. No la tradujeron. La palabra en el original, ustedes ya la saben, es evangelion. Evangelion. Eso es en el griego del Nuevo Testamento. Y ellos solamente la agarraron y le pusieron las letras castellanas, evangelio, la misma. Y a veces eso nos confunde. El evangelio literalmente es las buenas noticias de Dios. Eso es el evangelio. El evangelio, hermano, literalmente aquí quiere decir anunciar a la gente las buenas nuevas, las buenas noticias de que aunque el hombre está en pecado, aunque el hombre ha fallado, ha ofendido a Dios, va camino a la condenación eterna, Dios le ha dado una gran oportunidad de salvarse a través de Cristo. Que la gente no tiene que ir al infierno, que hay una esperanza en Cristo, que no tiene que pagar nada, que Cristo ya lo pagó todo, que la salvación es gratis, como Pablo lo dice en Romanos 3:24, siendo perdonados o justificados gratuitamente. Gratuitamente. ¿Qué quiere decir gratuitamente? Que es gratis. Si yo vengo a ti y te digo, hermano, te voy a regalar esta Biblia, y estamos platicando y me dice, gracias, pastor, por regalarme la Biblia, y después de un rato te digo, mira, dame 100 pesos por la Biblia, ¿qué me dices tú? Hombre, ¿me la estás vendiendo o me la estás regalando? No, es que solo te estoy cobrando 100 lempiras. Bueno, entonces me la estás vendiendo barata, pero no me la estás regalando. Cuando la Biblia dice gratis, es que no tienes que pagar absolutamente nada por tu salvación. No puedes pagar nada. Esa es la buena noticia, hermanos. Que ya Cristo en su amor pagó todo. Que cuando Él dijo en la cruz, consumado es, Él puso el sello ahí, cancelado. Eso es lo que quiere decir. Cuando tú vas ahí al Gallo Más Gallo y compras un electrodoméstico que te están yendo a cobrar cada semana, y ahí te están tocando la puerta y tú vas pagando y al final pagas todo. Y luego te dan una nota y te ponen como cancelado. ¿Qué quiere decir eso? Usted ya no debe nada. Esa es la palabra que Cristo usó en la cruz cuando dijo consumado es. ¿Sabe lo que dijo? La deuda está pagada. No deben nada. La salvación es un regalo. Dice, ese es el evangelio. Hay gente que ha confundido tristemente evangelio con religión. No, dice que yo antes era mormón, ahora soy evangélico. ¿Qué es eso? Yo le pregunto a mucha gente, ¿cómo está tu relación con Dios? Si mueres hoy, ¿vas a ir al cielo? ¿Y sabe qué me dicen? Es que yo asisto a tal iglesia. Es que yo no te pregunto a qué iglesia asistes. Te pregunto si vas a ir al cielo o no. Tú puedes asistir a cualquier iglesia, incluyendo esta. Si no tienes a Cristo, no vas a ir al cielo. Solo Cristo puede perdonar. Solo Cristo puede salvar. Solo Cristo da vida eterna. No hay nadie más. Y ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? El evangelio son las buenas noticias para el hombre. El evangelio no es una religión. Usted le pregunta a los católicos, no, si es que la primera religión que Cristo fundó son los católicos. Pero le preguntan a los evangélicos, no, es que el evangelio fue la religión que Cristo fundó. Pregúntenle a los mormones, no, si Cristo fundó el mormonismo. Todos están discutiendo y peleando porque fue su religión la que Cristo fundó. No, dice la gente, es que yo antes era católico, ahora soy evangélico. ¿Y eso qué quiere decir? Ahí en mi pueblo había un caballero que era católico, pero recalcitrante. Y varias veces le hablé y me dijo, no me interesa, yo tengo mi religión. De repente un día
Llego yo y platico con él. Domingo se llamaba, solo Mingo le decíamos. Me dice, Manuel, ahora soy pentecostal. Bueno, le digo, espero que hayas entendido el evangelio. Bueno, pasó. Regreso a Puerto Cortés. Me lo encuentro, me dice, Manuel, me dice, soy adventista hoy. La última vez que lo miré me dice, soy mormón ahora. Tengo un problema, me dice, porque no puedo dejar el café y siempre me tienen en disciplina los mormones, me dice. Y yo creo que ese muchacho no entendió nunca nada. No es andando de religión en religión. Eso no es el evangelio. El evangelio es Cristo y su mensaje salvador para el hombre. Cristo condenó las religiones de su tiempo, les llamó hipócritas, les llamó ciegos, les llamó sepulcros blanqueados. Cuando el hombre peca en el jardín del Edén, el hombre queda separado de la fuente de la vida. ¿Quién es la fuente de la vida? Es Dios. Y el hombre queda separado. Por eso el hombre muere en delitos y pecados, espiritualmente hablando. El hombre quedó vivo. Yo a veces le compro flores a mi esposa. La última vez fue hace como 15 años, ¿verdad, amor? Pero le compro. Algunos nunca le han comprado. Eso es lo que me ayuda a mi conciencia. Entonces le llevo las flores y qué lindas están, ¿no es cierto? Pero esas flores ya están ¿cómo? Están muertas. Porque están ¿cómo? Cortadas de su fuente de vida. Y aunque en el momento están bonitas, se van a morir. ¿Por qué? No tienen vida en sí mismas. Así es el hombre sin Cristo. Está separado de Dios, que es la fuente de su vida. Y aunque se mire bonito y se ponga buena ropa, y aunque usted lo mire bien peinado, y aunque usted lo mire en buenos carros, y aunque usted lo mire en buenas casas, está muerto. Y lo único que está esperando es dar su último suspiro para irse a la condenación eterna. ¿Cómo este hombre pecador, muerto, puede tener perdón y vida eterna? No hay forma, humanamente hablando, para que el hombre pueda ser salvo. No hay forma. Pero ahí es donde entra la gracia de Dios, el amor de Dios. De tal manera que dice, amó Dios al mundo. Y ahí usted ponga Jorge, ahí usted ponga Salvador, ahí usted ponga Rubén, ahí usted ponga Manuel, ponga su nombre ahí. De tal manera amó Dios a Manuelito, que dio a su hijo unigénito. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hermanos, Cristo no está muriendo para crear religión. ¿Sabe para qué? Para unir de nuevo al hombre con su fuente de vida. Para que a través de esta unión ahora el hombre pueda tener perdón, salvación y vida eterna. Porque no hay otra forma de que el hombre pueda ir al cielo más que a través de Cristo. Ese es el mensaje del evangelio. Por eso usted tiene que entenderlo. Usted tiene que entender el evangelio. No es cuestión de religión, no es cuestión de leer la Biblia, todo eso está bien, pero eso no es el evangelio. El evangelio se llama Cristo. Y Pablo aquí pone los elementos del evangelio. Mire el capítulo 15, verso 3. Primero, ¿qué dice? Que Cristo murió. Y no solamente murió, sino que murió ¿por qué? Por nuestros pecados. Queridos hermanos, esa es la primera parte del evangelio. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Juan, el bautizador, cuando vio venir a Jesús, ¿qué dijo a sus discípulos?
He aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tomó nuestros pecados. Hay gente que me ha dicho, cuando yo les pregunto, ¿por qué crees que murió Cristo? Dice que Cristo murió por enseñarnos a morir. ¿Qué? Y todos los que murieron antes de Cristo, ¿quién les enseñó a morir? ¿Quién les enseñó? Yo me voy a morir, sepa morir o no sepa morir, yo me voy a morir. Cristo no murió por enseñarnos a morir. Otros dicen, no, es que Cristo murió por enseñarnos la humildad. No es cierto. Cristo nos enseña la humildad con su vida. Cristo murió por pecadores. Cristo murió por nuestros pecados. Cuando Él fue a la cruz, siendo, como dice el apóstol Pedro, sin mancha, puro, santo, Él murió como un pecador. Los que clavaban en la cruz eran las peores personas en todo el imperio romano. Era lo más vil y despreciable. Y Él va a la cruz. Y ahí en la cruz, el Señor toma mis pecados y los pone sobre Él. Mire qué amor de Cristo. Y Él permite que la ira de Dios caiga sobre Él. ¿Para qué? Para que la ira de Dios ya no caiga sobre mí. Porque ya Cristo pagó por mis pecados. Ya Cristo pagó por mis pecados. Cristo murió por pecadores, murió por personas, nos sustituyó ahí en la cruz del Calvario. Y luego, ¿qué dice? Mira el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿A qué Escrituras se está refiriendo? Isaías 53. Ahí está, del versículo 5 al 12. Dice que como oveja fue llevado al matadero. Él llevó nuestros pecados, dice ahí en Isaías 53. Oseas también dice lo mismo. Hermanos queridos, ya estaba escrito que Cristo vendría a llevar nuestros pecados. Ahora, ¿cuál fue la prueba de que Cristo murió? ¿Cuál fue la prueba? ¿Qué dice el versículo? Versículo 4, ¿qué dice? Y fue sepultado. ¿A quiénes son los únicos que se sepultan? A los muertos. Mire, alguien puede estar que ya, pero usted qué dice, llevémoslo a enterrar, si de todas maneras se va a morir ya. No, usted espera hasta que se va y trae ahí al médico, ¿qué tal? No, dice, ya se murió, ahora sí hay que llevarlo a enterrar. Cristo murió y como prueba de que Él murió, ¿qué pasó? Fue sepultado. No se desmayó. Por ahí anda una canción medio torpe que no tiene ni tan siquiera lógica. Dice, no pereció, resucitó al tercer día. ¿Cómo que no pereció y va a resucitar? Eso es ilógico. ¿La han escuchado esa canción? Algunos hasta la han cantado en especiales. No pereció, dice, resucitó al tercer día. Yo digo, eso ni lógica tiene. Si no pereció, ¿para qué va a resucitar? No pereció, no pereció. No murió, no murió. Pero la Biblia dice que Él murió. La palabra de Dios dice, literalmente, en Mateo capítulo 27, en Marcos capítulo 15, en todas las Escrituras, que Cristo comprobaron que había muerto. Cuando le dijeron a Pilato, dame el cuerpo, Pilato dijo, ya se murió. Porque los muertos, los crucificados a veces pasaban días colgados en la cruz. Y Pilato dice, no, dice, vamos a comprobar que esté muerto. Y mandaron, y comprobaron. Y cuando le dijeron, sí, ya está muerto, bueno, dénselo ahí a José de Arimatea. Y lo bajó de la cruz, lo envolvió, comprobaron que estaba muerto y lo llevaron al sepulcro y lo sepultaron. Pero ¿qué pasó, hermanos? Versículo número 4 dice, conforme a las Escrituras. Otra vez. ¿Dónde está eso? Bueno, dice en el versículo número
4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Dónde está eso de que Cristo iba a resucitar? Salmo 16, hermoso. No dejarás mi cuerpo en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16 lo dice. Y Pedro, en Hechos 2, les dice, señores, aquí está el sepulcro de David. Y él dijo que su cuerpo no iba a haber corrupción, pero él está ahí sepultado, porque David, siendo profeta, hablaba de Cristo, hablaba de su resurrección. Ahora, Cristo resucitó de los muertos, hermanos. ¿Y cómo se comprueba que Cristo resucitó? Cristo muere, ¿y cómo se comprueba de que Cristo muere? Es sepultado. Luego, Cristo resucita, ¿y cómo se comprueba de que Cristo resucita? Pablo lo dice, versículo 5, ¿qué dice? Y apareció. Y Pablo hace una lista aquí de personas a quien Cristo les apareció. A Pedro, que es Cefas, a los 12 apóstoles, luego dice a más de 500 hermanos a la vez, luego dice a Jacobo. Dicho sea de paso, Jacobo aquí, hermanos, es el hermano de Cristo, hijo de José y María, que escribió la carta de Santiago. Yo creo, y esa es mi opinión, porque los hermanos de Jesús, eran incrédulos cuando Jesús estaba vivo. Ellos no creían en Cristo. Lee la palabra de Dios y dice que más bien creían que su hermano Jesús estaba loco, que llegaron a buscarlo varias veces para llevárselo amarrado. Pero cuando Cristo muere y resucita, va con Jacobo y le dice, Jacobo, ven mi hermano, mira, ¿ves? Y ahí Jacobo se convierte. Y Jacobo se convirtió en una columna de la iglesia de Jerusalén. Un hombre de Dios. Este es el hermano de Jesús. Y luego, ¿a quién dice? A todos los apóstoles. Y luego Pablo termina diciendo, y al último de todos, mira el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Esto nos recuerda Hechos 9. Pablo, siendo un hombre que odiaba a Cristo y el cristianismo, va a Damasco a perseguir a los cristianos, y ahí en Damasco Cristo le aparece en el camino. ¿Y qué dice la Escritura? Ahí Pablo se convirtió. Y Pablo dice, eso es como un abortivo. O sea, ya Cristo se había ido al cielo. Solo a 2 personas Cristo les apareció después de haber ido al cielo. Solo 2 personas vieron a Cristo después de que Cristo se fue al cielo. Pablo es una, y la otra, ¿quién es? ¿Ah? Bueno, Juan es la visión del Apocalipsis, pero alguien que lo vio aquí es Esteban. Cuando estaba muriendo, el cielo se abrió y él miró a Jesús. Ahora un montón de vagos dicen que todos los días miran a Jesús. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Hombre, si la Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Pablo dice, cuando vayamos de este cuerpo vamos a ir a ver a Cristo, pero en este tiempo no. Nuestro caminar con Cristo es por fe. Es por fe, hermanos. Y Pablo dice, a mí me apareció fuera de tiempo, eso quiere decir hay un abortivo, ya Cristo se había ido y ahora el Señor me apareció a mí. Hermanos queridos, ¿por qué es tan importante que Pablo enfatice tanto la resurrección de Cristo acá? Yo creo que hay algunas razones. Primero, porque Pablo quiere dejar demostrado que Cristo realmente resucitó sin duda alguna, como lo dice Hechos 1, que Cristo se apareció con pruebas ¿qué? Indubitables. ¿Qué quiere decir indubitables? Que no dejaron duda alguna. ¿Se acuerdan qué pasó con los apóstoles el día que Cristo fue capturado? ¿Qué hicieron los apóstoles? Salieron a defender a Cristo y ahí se pusieron para que no lo... No, hombre, mire, todo el mundo se fue. Todo el mundo se fue a la carrera. Pero ¿qué pasó 3 días después? ¿Y qué pasó cuando vino el Espíritu Santo? Esos mismos que salieron corriendo, cuando vieron que Cristo resucitó, que Él era realmente el Mesías y que había muerto por sus pecados y había dado su vida por ellos,
fueron donde las autoridades, fueron capturados. ¿Y qué les dijeron las autoridades? Les prohibimos predicar en ese nombre. ¿Y qué dijeron? Sí, ya no vamos a seguir predicando. No, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y todo el Nuevo Testamento, escuche esto, todo el Nuevo Testamento es el testimonio de los apóstoles que Cristo vive y es el único Señor y Salvador. Todo el Nuevo Testamento es el testimonio de estos hombres que después de ser cobardes dieron su vida por el Evangelio de Cristo. Pablo dice, ¿por qué es importante la resurrección? Porque fue lo que trajo valor para que este mensaje fuera predicado. Segundo, ¿por qué es importante la resurrección? Y Pablo la enfatiza tanto aquí. Porque un Cristo muerto no sirve para nada. Es igual que cualquier religión oriental, por ejemplo, los budistas, que ahí está Buda muerto. No tienen ninguna esperanza. Un Cristo muerto, mis queridos hermanos, es igual a cualquier persona que se murió, no puede hacer nada por los vivos. Tercero, porque un Cristo muerto es un Cristo sin poder, sin gloria y sin nada. No merece ser proclamado, adorado y exaltado. Y por eso Pablo enfatiza tanto la resurrección. Y por último, un Cristo muerto no puede salvar, no puede traer salvación. Concluimos en esta parte diciendo que el Evangelio de Jesucristo es el corazón de todo el mensaje cristiano. Es la esencia de la vida del creyente. No solamente de la vida eterna, sino el Evangelio de Cristo es la esencia del cristiano, de la vida que el cristiano debe vivir hoy, en el presente, todos los días de su vida. Hermano, vivamos el Evangelio, amemos el Evangelio. El Evangelio es el mensaje que debemos predicar en la iglesia de Cristo. La iglesia no tiene otro mensaje para el mundo más que el Evangelio. La iglesia de Cristo no tiene otro mensaje más que el verdadero Evangelio de Cristo. Cristo y sus apóstoles viajaron miles de kilómetros a pie, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo tempestades, solo para predicar el Evangelio a la gente. Arriesgaron su vida y murieron por la predicación del Evangelio. El Evangelio es el único mensaje que trae esperanza a tu vida, a mi vida y a todo el hombre perdido. Por eso el Señor Jesucristo nos dio poder y dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ese poder no es para hacer cualquier cosa. ¿Para qué es ese poder? Y me seréis testigos. Tú tienes el poder para ser testigo de Cristo. Predicar el Evangelio no es asunto de dones. Predicar el Evangelio no es asunto de gustos. Predicar el Evangelio no es asunto de emociones. Predicar el Evangelio es un mandato de Cristo a su iglesia, a todos nosotros los creyentes. Que todos nosotros nos levantemos como un ejército de predicadores del Evangelio. Que la iglesia bíblica El Molino, que la iglesia bíblica de Jesús de Otoro, que la iglesia bíblica de Frederick, que las iglesias bíblicas de Lloro y cualquier otra iglesia que levantemos en Honduras o que Dios levante en Honduras sea un centro de predicación del verdadero Evangelio de Cristo. Que Dios nos use para la gloria de su nombre. Pónganse de pie. Hermano, yo quiero dos cosas. Primero, cierra tus ojos ahí donde estás y piensa en este momento. ¿Realmente yo entiendo el Evangelio y soy salvo por el Evangelio? Si tú mueres hoy, ¿estás 100% seguro de que vas a ir al cielo? Y segundo, si tú has venido esta mañana y no tienes a Cristo en tu corazón, solo Cristo te trae perdón, salvación y vida eterna. Nadie más lo puede hacer. Nadie más. Si tú quieres tener la vida eterna, tienes que recibir a Cristo como tu Salvador personal por medio de la fe. Tienes que entregarle tu corazón a Cristo. Solo Él puede perdonar tus pecados, porque Él ya pagó por tus pecados en la cruz.
Solo Cristo puede darte vida eterna. Nadie lo puede hacer. Yo quiero orar. Si hay alguna persona en esta mañana que dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo, pero hoy lo quiero hacer. Yo le invito que le entregue su corazón a Cristo. Él le ama como nadie le ha amado en este mundo. Hay alguna persona en esta mañana que dice, yo quiero orar con usted, pastor, yo quiero recibir a Cristo. ¿Quieres levantar tu mano ahí donde estás? ¿Hay alguna persona? ¿Hay alguien que lo quiere hacer en esta mañana? ¿Quieres levantar tu mano? ¿Quieres tomar la decisión de seguir a Cristo, de recibirle como tu Salvador personal? Hay alguien que quiere decidir por Cristo y dice, pastor, yo quiero hacerlo. ¿Quieres levantar tu mano ahí donde estás? Muy bien. Hermano, yo te invito en este momento para que ahí donde estás, tú le digas, Señor, gracias por haberme salvado. En gratitud yo te rindo mi vida. Quiero vivir a través del Evangelio todos los días, en el poder del Evangelio, para gloria de tu nombre. Quiero proclamar a Cristo. Quiero que muchos otros conozcan a Cristo. Yo quiero predicarles el Evangelio. Señor, gracias por este momento. Te ruego, te suplico, te clamo, ayúdanos. Queremos ser un ejército de predicadores del Evangelio. Queremos predicar a Cristo como la única esperanza para el hombre perdido. Pero también queremos ser personas que vivan el Evangelio. Padre, que tu poder, ese poder del Evangelio, que es el único poder de Dios para salvar y transformar vidas, transforme nuestras vidas. Levanta esta iglesia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.